Buenos días, queridos hermanos. Una alegría nuevamente estar aquí con ustedes ya en el repaso de la lección número 10, los Estados Unidos en la profecía, la parte 1. Saben, todo esto gira en torno a algo muy importante. Y yo diría que gira porque tiene que ver mucho con la puerta que fue cerrada y la puerta que fue abierta. Así que a manera de repaso, me gustaría que todos lográramos entender esa parte que ve el apóstol o el discípulo amado, vamos a ponerlo de esa manera. Él ve a través de ese velo, ve el arca del pacto allá en el cielo. Y en ese capítulo 11 y el versículo 19, donde el apóstol Juan menciona que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y sigue mencionando, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hermanos queridos, saben ustedes, esta es la plataforma que prácticamente encierra esta parte. Pero saben, vamos a pedirle al Señor su bendición para poder hacer un repaso general y de esa manera entrar en esta parte. Así que les invito a ustedes allá en sus hogares que inclinen su rostro y si tienen la oportunidad de doblar la rodilla, hágalo, porque deberíamos siempre orarle al Señor de rodillas. Eso es uno de los consejos que siempre se nos dio a través de la sierva del Señor. Y de nosotros, hermanos, así como el pueblo se acercaba a orar y lo hacía encorvándose, ¿por qué nosotros no lo hacemos hoy en día? Así que vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre Santo que está en el cielo, Señor, queremos suplicarle a usted su bendición, su ayuda y poder dar el repaso de la lección, Señor, que corresponde a esta lección número 10, donde poco a poco iremos hablando de los Estados Unidos dentro de la profecía bíblica, Señor. Gracias, Padre. Levántanos con su bendición, pues. Se lo pedimos todo en Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos queridos, saben algo que a manera de pincelazos debemos de entender es cómo se completó la obra de salvación o ese plan de salvación en la cruz del Calvario. Hemos dicho de verdad que la obra se completó de manera hermosa. El sacrificio fue hecho, fue aceptado por el Padre, pero hermanos, todo tiene que ver también de manera parcial. Cristo hizo su trabajo, pero hay una obra que se está llevando a cabo en el cielo. Cuando Cristo pronunció esas palabras allá en Juan 19, Juan 19:30, consumado es. Hermano, quedaba consumado ese periodo de salvación, esa oportunidad que Dios le dio al ser humano, le da una segunda oportunidad de salvación y eso, ahí cesan todos los sacrificios, ya no más sacrificios de cordero, ya no más muertes. El plan había quedado trazado, Cristo había entregado su vida en salvación y en lugar del ser humano toma esa parte vicaria para que usted y yo pudiéramos alcanzar la salvación. Pero esto es un paso simplemente que se tenía que dar. Ahora Cristo está en el cielo, hermanos queridos. Cristo está en el cielo. Cristo luego de su muerte asciende al lugar santo a oficiar, a interceder, pero la profecía bíblica tiene que seguir continuando hasta su fin y siguió continuando y da su fin en el 1844 y es ahí donde Cristo sale de un compartimiento y entra al otro compartimiento. Y es ahí donde nosotros vemos Apocalipsis capítulo 3, que hay una puerta abierta, una se cierra, otra queda abierta.
Ahora, es muy importante entender que este ministerio, hermanos, donde se abre la puerta y se cierra una y se abre otra, es muy importante porque todos, como adventistas, debemos de conocer nuestra doctrina. Ahora, el diablo, hermanos queridos, ha tratado de borrar hasta donde sea posible los puntos cardinales del Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que entender cómo debemos de adorar a nuestro Dios, de acuerdo a Apocalipsis 7. ¿Por qué? Porque el mundo religioso adora a Dios de diferentes formas. Pero ¿por qué no nos concentramos a escudriñar la Escritura? Esa es una de las cosas que deberíamos de hacer todos. Y esto no es para una denominación en específico, sino para todos aquellos que aman al Señor, aún estando en diferentes denominaciones, con diferentes creencias, diferentes ideologías, diferentes maneras de ver las cosas. Pidámosle a Dios que nos permita entrar en su mente, en sus escritos, para que usted y yo podamos llegar a entender lo que Él ha querido decirnos por edades. El diablo ha tergiversado el sentido de adoración a Dios, pero el Señor nos ha dicho que hay parámetros establecidos y no van a ser cambiados ni hoy ni nunca. No van a ser cambiados por una denominación, ni X ni X. Dios permanecerá incólume ante sus principios. Pero sí hay algo que debemos de estudiar, hermanos queridos, con fuerza. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis presenta un mensaje que se le ha dado a un pueblo de estos últimos días para que lo presente al mundo y lo pueda anunciar con amor, pero con firmeza. El problema es que tenemos muchos, es que presentamos este mensaje de Apocalipsis 14, pero con una firmeza radical, ofensiva. Y eso no es el mensaje que el Señor quiere. Así que, hermanos queridos, eso es uno de los puntos cardinales. Tenemos que ver qué es lo que Juan vio en ese capítulo 11, donde él logra visualizar el arca del pacto. Todos sabemos, de acuerdo a Éxodo, capítulo 25, versículo 8, donde el Señor le dijo a Moisés: hacerme haz un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Y de ahí en adelante comienza el proyecto de elaborar el santuario, de cómo los muebles iban a estar ubicados en sus diferentes compartimientos. En el atrio deberían de haber ciertos muebles, en la parte del lugar santo también, asimismo en el lugar santísimo. Todo esto era una copia, porque el versículo 9 seguía diciendo: pero hazlo conforme a lo que se te ha mostrado. Eso era el consejo de Dios. Y esa fue la orden, y así se dio el proyecto a la construcción. Allá en el lugar santísimo, en ese último compartimiento, había solo un mueble. Y dentro de ese mueble, o sea, dentro de ese cofre, habían nada más 3 cosas: el maná, la vara de Aarón y las tablas, o sea, la ley de Dios. Pero ahora Juan, hermanos queridos, eso era lo que se había elaborado allá en antaño ante nuestros grandes patriarcas y profetas. Y vinieron ellos elaborando esa serie de sacrificios, donde el sumo sacerdote entraba una tan sola vez al año, donde el pueblo no podía entrar, simplemente el sacerdote tenía que hacer la limpieza, la intercesión, la purificación, la depuración totalmente del pecado, que quedaban registrados ahí, pecados que habían sido confesados y arrepentidos, para que al salir él
pudiese celebrar y comenzar una nueva página. Se celebraba una gran fiesta cuando el sacerdote salía de ese último compartimiento. Pero hermanos, lo importante es que debemos de tener en cuenta es que la base, el punto principal de todo eso, si ustedes ven el maná, la vara y en el centro estaba la ley de Dios, esa es la base principal del gobierno de Dios. Ese es su fundamento. Y ahora Juan, en el libro de Apocalipsis, el libro que cierra la historia de este mundo, ve que en ese último compartimiento también, hermanos queridos, estaba el arca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el arca de Dios original está en el cielo. Y la réplica, la que estaba aquí en la tierra, era simplemente un bosquejo de lo que hay en el cielo. Una réplica en miniatura que se llevaba y se efectuaban sacrificios con un simbolismo, llevarnos hasta el verdadero Cordero de Dios que quitaba el pecado, como lo decía Juan, o lo dice la Escritura en el capítulo 1 y versículo 29 del libro de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, pero hay algo que Elena G. de White vio en todo esto, dentro del capítulo 3, ya del libro de Apocalipsis, versículo 7 y versículo 8, donde hay una puerta que se cierra, una puerta que se abre. Saben, el diablo ha intentado cerrar la puerta que está abierta y abrir la puerta que ha sido cerrada. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque allá en esa puerta que está abierta está el arca de Dios. Y Elena G. de White miró en visión que había algo que resplandecía más que todos los mandamientos que estaban ahí. Y es que en el centro, en el núcleo de esas dos tablas de esa ley de Dios, resplandecía el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, hermanos queridos, donde se nos exhorta a nosotros, de acuerdo al folleto, donde se nos ha exhortado, se nos da un mensaje de exhortación, de advertencia a no adquirir esa marca. ¿Por qué? Porque el sábado, hermanos queridos, es la marca del Dios divino. Y es por eso que Apocalipsis 14, el versículo 9, hermanos queridos, si ustedes tienen esa oportunidad de leerlo, vaya, léalo con este servidor. La Escritura dice: y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la vina beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Hermanos, ¿saben? Acercarnos, como lo hemos estado diciendo en esta mañana, a través del devocional, acercarnos en el día que no ha sido establecido por Dios, es recibir una marca que no la ha colocado Dios, sino que la ha colocado el diablo. El diablo ha puesto un día que fue cambiado, por supuesto, por este cuerno pequeño que ya hemos estudiado, que el libro de Daniel nos los ha presentado claramente de acuerdo a Daniel 7:25, uno que pretendería cambiar los tiempos y la ley. Hermanos, el diablo ha instituido un día para él. Por eso usted ve que la gran mayoría se congrega el día domingo, que en el inglés se pronuncia como Sunday. ¿Qué quiere decir Sunday, hermano? Día de adoración al sol. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Así que tenemos que tener en cuenta, ese día fue instituido hace muchos años. Hace muchos años, y viene desde Constantino, hermanos queridos. Pero ha sido abrazado por el cuerno pequeño.
por este poder político religioso. Ya no la Roma pagana, sino la Roma papal. Por eso es que, sin ofenderles y con el respeto que todos ustedes se merecen, por eso es que existen los papas. Ahora, ¿por qué? Porque ellos luchan y se enfrascan en la adoración al sol, no en la adoración a nuestro Dios, a nuestro verdadero Dios. Ese día ha sido instituido por ellos. Y cuando nosotros nos acercamos a nuestras iglesias en ese día, desafortunadamente, estamos adorando el día equivocado. Por eso es que el capítulo 14 nos exhorta a nosotros en el versículo 7, no solo a obedecerle a Dios, sino a adorarle en su verdadero día. Así que, hermanos queridos, es muy importante que entendamos esto. Yo quiero que ustedes tengan esa oportunidad también, hermanos, de que entendamos la importancia que hay en guardar el santo día del Señor, de adorarlo y de darle el lugar que el Señor se merece, de respetar su día. Porque si no lo hacemos, hermano, y nos acercamos en un día que no es el que Dios ha estipulado, automáticamente, de manera simbólica, estamos siendo marcados porque estamos adorando el día que no es. Y ahí recibimos, todos lo sabemos, la marca de la bestia. Y yo sé que el mundo religioso que se acerca a sus iglesias, diferentes denominaciones, se acercan los domingos. Hermanos, ellos no saben. Y no podemos juzgarlos, porque el pueblo en sí no sabe. El pueblo camina muchas veces por los líderes. Pero saben, en vez de criticarlos, en vez de señalarlos, pidámosle al Señor que nos dé toda la sabiduría y que nos use como sus instrumentos para poder abrirle a ellos sus ojos y tengan ellos una segunda oportunidad. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga. Este ha sido el repaso para que todos tengamos muy en claro lo que el Señor desea en nosotros. Así que les voy a pedir nuevamente que me permitan orar y así despedirnos de este repaso de la lección. Bendiciones para todos. Vamos a orar. Querido Padre que está en el cielo, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos brindó de poder haber visualizado el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y donde se pronunciaron esas palabras, consumado es. Señor, pero nuevamente en Apocalipsis estas palabras se registran y se pronunciarán en el momento en que Cristo deje de interceder por el ser humano y se pronuncien esas palabras, hecho está. Señor, pero antes de que eso suceda, permítanos, Señor, que podamos ser sellados para vida eterna, que podamos recibir y entender la luz del sábado, Señor, que es la marca donde usted firma como el verdadero creador sobre todas las cosas de esta tierra, Señor, así del hombre y como de la tierra y de lo que se mueve alrededor. Señor, muchas gracias. Ahora despídanos con su bendición y permita que todos aquellos que hayan tenido la oportunidad de poder entrar a las diferentes plataformas a través de las redes sociales, a través de la radio, puedan tener esa oportunidad de poder ver la luz a través de la Escritura, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos.